Han pasado un verano fuerte con calor. Entonces Dios en su providencia envía estas lluvias tempranas que son más suaves. ¿Y qué hacen? Pues ablandan la tierra para la siembra, ¿cierto? Entonces el granjero o el agricultor de allá, ¿qué hace? Él tiene que esperar con paciencia y hemos cantado hoy mucho de su soberanía. Interesantemente, Israel no tiene, en muchos lugares de ese pequeño país, no hay muchos ríos. Y ellos tienen que esperar en el Señor esa lluvia. Y las lluvias tardías son lluvias que vienen ya al comienzo del año, en marzo o abril. Y esas lluvias, ¿qué hacen? Hacen que madure el fruto o las frutas, ¿cierto? Hacen que hasta ellos puedan sembrar una segunda vez para ver una segunda cosecha, como quizás puede pasar aquí también a veces. Y entonces, en todo eso, ¿qué espera el granjero o el agricultor? Vemos ahí en el texto y habla que espera el precioso fruto de la tierra. Él no está haciendo eso para simplemente estar trabajando, para estar ocupando su tiempo, sino que Él espera finalmente un fruto. Y nosotros podemos pensar en eso, ¿qué esperamos nosotros como cristianos? ¿Cierto? Nosotros como cristianos esperamos ver una cosecha finalmente, pero en todo eso el agricultor tiene una orientación hacia el futuro. No está pensando en el ya, en el ahora, en ese momento, sino que siembra y trabaja la tierra esperando un fruto a futuro, igual que nosotros, ¿cierto? Debemos hacer. Y en todo eso, el granjero también dice, si Dios permite. Y lo vimos en el capítulo 4, al final, cuando hablaba de la persona soberbia, sí, gracias, que decía, si Dios permite, si Dios quiere, haremos tal cosa. Y el agricultor siempre está esperando en la soberanía de Dios, porque hay años en donde no hay una buena cosecha, ¿cierto? Igual en nuestra vida espiritual, a veces hay dificultades, a veces hay luchas y tenemos que esperar un fruto precioso a futuro. Ahora, en nuestro estado en Estados Unidos, que se llama Iowa, que es difícil pronunciar, I-O-W-A, Iowa, en donde, por cierto, vamos a regresar esta semana. Pueden orar por nosotros. El miércoles salimos y vamos a estar allí unos 7 meses. Pero bueno, en eso algo que me encanta de nuestro estado es ver la agricultura. Porque el estado está totalmente sembrado con maíz y soya. Y desde el aire parece una cobija. No sé cómo decir eso, pero es muy hermoso. Es muy hermoso eso. Y uno ve todo el proceso. Los granjeros tienen que trabajar casi todo el año. Solamente descansan poco tiempo durante el invierno. Pero ellos, al final de la cosecha, ellos tienen que labrar la tierra por ahí en octubre y limpian sus tractores y sus herramientas y todo eso. Y ya en marzo o abril están ya labrando y arando la tierra otra vez para plantar. Y es muy bonito ver que ese maíz empieza con un brote pequeño y empieza a crecer. Y ya es impresionante todo lo que tienen que hacer. Usan sus tractores, le echan insecticidas, fertilizantes, labran para quitar la maleza y tienen que regar también, todo un proceso. Y ese maíz después crece a una altura impresionante. Después ellos cosechan y empiezan el proceso otra vez. Pero al pensar en eso, lo que uno ve es la paciencia de ellos. Porque eso siempre requiere su tiempo, ¿cierto? Su trabajo para ver un fruto final. Yo creo que aquí puede ser aún más difícil tal vez. Porque aquí no hay tanta maquinaria, ¿cierto? No hay tractores con aire acondicionado y GPS y todo lo demás. Ahora los granjeros en Estados Unidos se sientan y la máquina casi hace todo solo. Aquí no es el caso, ¿verdad?
Y con mi poca experiencia como agricultor, con mi único palo de mango, uno ve que hay que regar, hay que quitar las plagas, hay que podar, hay que abonar, ¿cierto? Hacer muchas cosas. Y aquí la tierra tiene muchas piedras también. Y a veces los agricultores luchan mucho con eso, con todo lo que tienen que hacer. Pero yo digo que el fruto final es muy agradable, ¿cierto? Los que tienen aguacates, ¿qué tal quitar un aguacate de la mata, ¿cierto? Del árbol. O eso, quitar un mango del palo directamente es lo mejor, hermanos. En Estados Unidos la gente no entiende nada de un mango así. Pero bueno, en todo eso hay que recordar ese fruto precioso que nosotros esperamos. Ahora, ¿qué sería para el cristiano ese fruto? Yo pensaba en este libro, esta carta. Miren conmigo el capítulo 1, porque en el mismo libro Santiago habla de algunos frutos. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce, iglesia? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren eso, que es un proceso. Es como el agricultor que hace todo un proceso de trabajo duro bajo el sol, podando, regando, quitando maleza, quitando la plaga, todo eso con el fin de esperar un fruto precioso. Ahora, ¿qué tan difícil, o es más difícil, esperar un proceso en nuestra vida? Pero el Señor obra cuando tenemos por sumo gozo en medio de esas pruebas. Vamos a ver un fruto final, pero Dios nos llama a la paciencia. Miren también ese mismo capítulo, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, esa es la idea de paciencia, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, eso habla de paciencia, ¿verdad? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonito es eso, pensar en trabajar en nuestra vida espiritual, soportar aflicciones, perseverar, vivir para agradar a Dios y esperar ese fruto precioso. Y aquí específicamente habla de la corona de la vida, ¿cierto? Y si regresamos a nuestro pasaje de hoy, esa corona de vida tiene que ver con la venida del Señor. Miren nuevamente el 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en el 8 hablaba de eso, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, en eso, como agricultores, ¿qué vamos a hacer? Esperar con paciencia, ¿cierto? Esperar su venida y recordar cada día que necesitamos perseverar con paciencia. Si no vemos resultados, ¿qué hacemos? A veces si no vemos un resultado en algo, lo dejamos, ¿cierto? A veces, nuevamente, un niño pequeño no piensa en eso. Un niño pequeño quiere hacer algo y no lo logra en 5 segundos y dice: no, mamá, no puedo hacerlo, porque es difícil, ¿cierto? Y a veces somos iguales con las cosas espirituales. Sembramos y no vemos un fruto dentro de una semana y no veo resultados con la oración, no veo resultados con el estudio bíblico, con el servicio que llevo tiempo metiendo la ficha aquí y no veo resultados. Pero Dios nos llama a la paciencia, ¿cierto? Seguiremos siendo fieles en lo poco, ¿cierto? Fieles en lo poco, confiando que el Señor hará su obra. Amén. Así tiene que ser, hermanos. Tenemos que tener esa mentalidad de granjero, no la mentalidad de Instagram, o sea, esa mentalidad de que ya. No, el agricultor espera en el tiempo del Señor y Dios nos llama a eso también. Miremos el segundo ejemplo. El primero fue el agricultor. El segundo lo vemos aquí en el 9:10. Hermanos, no os quejéis unos contra otros.
para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuál es el ejemplo aquí, hermanos? Como dije, yo casi no estoy predicando, estoy leyendo. Pero ¿cuál es el ejemplo? Los profetas, ¿cierto? Primero habla de un agricultor, un labrador. Segundo habla de los profetas. Entonces debemos tomarlos como ejemplo de paciencia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué, Santiago, por qué metiste esto del 9? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Qué tiene que ver eso con la paciencia? Pues cuando estamos en una prueba, por ejemplo, una dificultad y llevamos ya tiempo bajo esa carga emocional y espiritual, ¿qué suele ocurrir? Fácilmente nos quejamos. Porque cuando todo está bien, es difícil no quejarse. Pero cuando tú estás mal en algún área de tu vida, ya sea en la salud, la economía, con una dificultad con otra persona, allí surge la tentación de quejarse en contra de los demás, ¿cierto? Y tenemos que recordar eso siempre, que Dios nos llama a ser pacientes en medio de las dificultades. Ahora, cuando pensamos en los profetas, ¿cuánto sufrieron ellos? Wow. ¿En qué profeta piensan ustedes cuando piensan en la paciencia? Como un ejemplo de paciencia. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Yo pensé en Jeremías, porque Isaías podría ser un ejemplo con un ministerio largo, pero Isaías no habla de sí mismo tanto como Jeremías. Entonces, miren conmigo Jeremías 38. Jeremías está allá en el Antiguo Testamento después de Isaías. Jeremías 38. Y de hecho yo leí un poco de Jeremías y hay varios pasajes. De hecho en el primer servicio vimos otro, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver solamente uno. Aquí en Jeremías 38 les cuento algo del contexto. Ya en el 37 lo echaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, habla estas palabras al pueblo, y Jeremías fue y habló, y por eso se enojaron y lo echaron en la cárcel. Y miren aquí el 38, 1 al 6. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esa ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. O sea que Jeremías, ¿qué hace? Habla la palabra de Dios, pero sale como el malo del paseo. Porque simplemente comunica lo que Dios había dicho. Miren el 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué tal la escena? No sé si ustedes se han caído en el barro alguna vez. Una vez me pasó y llegué a la casa totalmente cubierto en barro como joven. Yo recuerdo eso, pero nunca he estado en una cisterna, un lugar para coleccionar agua, en donde no había agua, sino solamente barro. Y lo bajan ahí, y ahí lo van a dejar, y gracias a Dios otros hombres llegan para sacarlo. Pero vemos aquí
a un hombre que sufre. ¿Y por qué sufre? Porque está haciendo la tarea que Dios le había dado, ¿cierto? Y a veces es en nuestra vida también, Dios nos llama a hacer algo y nosotros simplemente debemos ser fieles a eso a pesar de todo, pero podemos aprender mucho de Jeremías. Ahora, ¿cómo pudo hacer esto Jeremías? Uno podría pensar, no, Jeremías debía ser un hombre impresionante. Debía ser por su carácter tan fuerte, tan sólido, debía ser un hombre demasiado valiente. Pero miren el capítulo 1 de Jeremías. Porque a veces pensamos que era por la personalidad de ellos. Pero miren Jeremías 1, el 4 al 10. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Jeremías no era un hombre tan valiente en sí mismo. Pero ¿cómo pudo entonces ser un ejemplo para nosotros? Él entendió, a pesar de su debilidad, su temor, sus luchas, él dijo, Señor, aquí estoy. Y lo vemos después en varias ocasiones enfrentando dificultades tremendas, porque él recordó quién había llamado, o a quién lo había llamado, ¿cierto? Él recordó el llamado del Señor, entonces la confianza estaba puesta en el Señor y no en él mismo. Ahora, regresemos a Santiago. Es solamente un ejemplo de uno de los profetas que podemos imitar, porque hay muchos. Pero cuando uno imita a otra persona, ¿cómo lo debe hacer? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cierto? Por ejemplo, con los héroes de hoy, ¿quiénes son los héroes de hoy? Estaba pensando los deportistas, ¿cierto? Uno ve cómo juega un deportista. Yo recuerdo con Michael Jordan, que era mi héroe con el básquetbol. Entonces, ¿qué hacía uno? Con ese balón miraba qué hacía Jordan y uno trataba de imitar los mismos movimientos. Todavía retengo un poco de eso, hermanos, no mucho. Pero uno trataba de imitar, ¿cierto? Con los cantantes también. Si tú dices, no, él es mi héroe o ella es mi, ¿cómo se dice? Heroína, gracias. Entonces uno empieza a imitar a esas personas. Y hace poco, por el Comehen, encontré un álbum de mi juventud y abrí el álbum, ahí estaba el Comehen. Pero vi una foto que me causa risa siempre porque me recuerda, me transporta a mi juventud en una época en donde yo seguía mucho la música country, de esos vaqueros, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo escuchaba esa música, yo hasta me compré una guitarra negra y en esa foto estoy con mi guitarra negra, una camisa horrible de vaqueros, con el pelo largo aquí, no, sé que no pueden creer eso, pero el pelo largo aquí atrás, porque así eran en los 90 los cantantes, ¿verdad? Entonces, hasta yo traté de cambiar mi acento un poco para... les mencioné que me compré unas botas de vaquero muy chéveres que aquí no servirían porque serían muy calientes, pero bueno. En eso uno imita las cosas y en los detalles, ¿cierto? Pero ¿qué tal hacer como Santiago y decir, yo quiero imitar a Jeremías?
Yo quiero hablar como Jeremías. Yo soy débil como Jeremías. Yo no sé hablar como Jeremías. Decía, Señor, ayúdame a imitar a Jeremías. Y leer el libro de Jeremías y buscar ahí cómo imitar su ejemplo. A eso nos llama el Señor, ¿cierto? Miren ahí nuevamente en Santiago 5, el versículo ahí en donde estábamos, el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Obviamente los profetas finalmente nos llevan a Cristo, pero los profetas pasaron circunstancias que el Señor Jesús no pasó exactamente iguales, ¿cierto? Entonces podemos aprender mucho de ellos, pero sería una buena tarea decir, voy a leer Jeremías y voy a anotar todo lo que él dice, todo lo que él hace para imitar lo bueno de su ejemplo. ¿Qué tal la tarea? ¿Alguien se le mide? Eso sería muy bueno pensar en eso. Y si no es Jeremías, puede ser Elías, Isaías, Débora. Bueno, hay muchos profetas que podemos imitar y lo que vemos con todos ellos, ¿cómo lo pudieron hacer ellos? Hebreos 11 también nos ayuda. Ese capítulo, Hebreos 11, si no lo han estudiado, se lo recomiendo. Porque habla de una cámara de fe. O, ¿cómo se dice? Sí, cámara. Bueno, eso, cámara de fama de fe. Bueno, no sé cómo decirlo. Pero habla de que ellos lo hicieron por fe. Ellos vieron de lejos el galardón. Ellos vieron de lejos una ciudad celestial y ellos en ese momento de estar sufriendo decían, yo veo una ciudad celestial. Yo veo el futuro. Yo veo ese fruto precioso que el Señor tiene para mí y yo voy a seguir perseverando a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la lucha económica, a pesar de esta dificultad con otra persona, pero Dios me ha llamado a perseverar como los profetas. ¿Qué tal esa mentalidad? No es nada común, ¿cierto? Nada común, pero así debemos hacer, imitar el ejemplo de los profetas. Ahora, miremos el último ejemplo, aquí el versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, o literalmente los que perseveraron. Habéis oído de la paciencia de Job. Y aquí la palabra paciencia también se traduce como perseverancia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces el tercer ejemplo es el ejemplo de Job. Ya nuestro hermano leyó el texto, gracias hermano, de Job 1 y nos habló un poco de eso. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Ok, muy bien. Es un libro largo, ¿cierto? 42 capítulos y en el capítulo 1 vemos que Job era un hombre recto y temeroso de Dios. Pero hay algo que pasa que Job nunca se entera, del cual no se entera Job. Y es que hay lo que Philip Yancey, me gusta cómo lo dice, él dice que es como una apuesta entre Dios y Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job, que es recto y temeroso? Y Satanás entonces le pide permiso realmente para afligirlo. ¿Y qué pierde Job en el capítulo 1 de Job? Pierde todas sus posesiones. Era un hombre supremamente rico y pierde todo. En desastre tras desastre. Y cada vez llega un siervo y dice, perdimos todo esto y soy el único que sobrevivió. Después, lo peor de todo, pierde a sus 10 hijos en una sola tormenta, ¿cierto? Cae la casa encima de ellos y se mueren sus 10 hijos así. Y lo vemos así en el pasaje que leímos en el capítulo 1. Pero es aún peor porque en el capítulo 2, ¿qué pierde? La salud. Satanás le dice a Dios, no, Él te ama por lo que tú le has dado. Si tocamos su salud, Él va a renegar. Entonces está ahí con una enfermedad terrible y lo peor de todo tal vez es que pierde a su esposa también. Porque su esposa, en vez de ser la ayuda idónea y dice, papi, estoy contigo, ¿qué dice?
¿Aún retienes la integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué apoyo tan tremendo, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, este hombre recibe golpe tras golpe, y cuando leemos ese libro, yo estaba meditando en eso. ¿Qué tal si el libro de Job fuera 5 capítulos? El 1, 2, 41, 41, 42. ¿Cómo sería el libro? Porque cuando uno está leyendo el libro, hasta uno se cansa del mismo libro. Uno dice, pero Señor, ¿por qué tanta conversa entre estos hombres, dizque amigos? ¿Y por qué ellos y Bildad y no sé quién y así? Pero yo creo que el mismo libro nos lleva a la paciencia. Nos lleva a contemplar cómo fue el proceso de Job, y de esa forma sentimos una pizca de lo que él sintió. Un triste, esa dificultad la sentimos, ¿cierto? Lo sentimos. Entonces el ejemplo de Job es tremendo. Hasta sus amigos, que en vez de ser de consolación, ¿qué hacen ellos? Lo culpan, le dicen, es por algún pecado escondido que tú tienes. No sabemos cuál es, pero tienes un pecado, Job. Entonces todo el tiempo él está hablando de eso, está rogando al Señor, pero regresemos en nuestra mente, claro, a Santiago 5, el 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí esa frase, el fin del Señor, es un poco ambiguo, ¿cierto? Podría significar el propósito del Señor, como traducen algunas versiones, o el fin que dispuso el Señor para él. En el contexto, Santiago nos está recordando que hay un fruto precioso al final de todo. Hay la venida del Señor al final, y por eso creo que es la mejor forma de entenderlo, que hay un fin que dispuso Dios para Job después de todo ese sufrimiento. Ahora, cuando pensamos en lo eterno, ¿saben qué, hermanos? En la eternidad, en la Nueva Jerusalén, no vamos a estar quejándonos de los procesos por los cuales nos llevó el Señor hoy y en nuestra vida, sino que vamos a estar alabándolo, porque finalmente todo eso sirvió para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Pero tenemos que recordar este ejemplo y recordar, como dice al final, qué preciosa la última parte del 11, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor, al final de todo eso, ¿qué vio Job? Él pudo ver a Dios mejor que antes. Él dijo, yo había escuchado de ti, pero no te había visto realmente por quién eres. Y nosotros, ¿cómo podemos ver al Señor como misericordioso y compasivo? ¿En qué momento vemos eso? Pues en el momento, primeramente, de conocerlo. Y vamos a celebrar lo que Cristo hizo por nosotros, pero en lo que vemos en la Santa Cena, ahí vemos su misericordia y su compasión. Porque ¿qué merecemos nosotros? La ira de Dios, ¿cierto? Dios tiene ira contra nosotros por nuestro pecado, porque lo hemos ofendido, hemos pecado contra Él. Pero Cristo Jesús, como cantamos tan hermosamente, Cristo Jesús tomó esa ira sobre sí para que Dios nos pudiera perdonar, para que Dios nos pudiera ser misericordioso y compasivo, para recibirnos y amarnos y adoptarnos como sus amados hijos. Entonces, cada uno necesita recibir esa salvación en Cristo para ver su misericordia y su compasión. Pero ahora, como creyentes, también vemos esa misericordia y compasión. Porque cuando tú estás sufriendo, realmente se hace más grande su compasión, ¿cierto? Y no sé si han tenido esa experiencia de estar en un momento de oscuridad espiritual, en una lucha, y quizás estás llorando, pero en ese momento ves la misericordia y la compasión del Señor de una forma muy especial. En donde el Espíritu Santo te consuela al pensar en la venida de Cristo y decir,
Realmente lo que importa es su venida. Lo que importa es estar con Él. Así que voy a perseverar porque puedo ver ese final. Como Job, de alguna forma, logró ver que su Redentor vive. Y nosotros también podemos ver que Cristo resucitó y siempre hay esperanza en Él. Y eso es lo que celebramos. Y es por eso que tenemos que ser pacientes. Ahora, pensemos un momento en una respuesta personal. ¿En cuáles áreas necesitamos paciencia? Wow. Como mencioné aquí, Santiago no lo limita a una sola área. Pero podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana. ¿Cuántos queremos ver muchos resultados ya en nuestra vida espiritual? Claro. Pero muchas veces Dios va a decir, no, vas a pasar por una prueba, vas a pasar por un proceso, vas a pasar por valles de sombra de muerte, vas a pasar por dificultades, por tentaciones, para salir pulido, como vimos en Santiago 1. Considerar como full gozo cuando estamos pasando por dificultades, ¿cierto? También en el ministerio. A veces queremos resultados ya, ¿cierto? Tú estás sirviendo en un ministerio y tú dices, yo estoy orando, yo estoy tratando de hacerlo, pero no veo resultados. El pastor Alfredo y yo hablamos esta mañana del discipulado. ¿Ustedes saben que el discipulado requiere paciencia? Uno quiere ver al discípulo ya en la imagen de Cristo, pero eso ¿cuánto tiempo se demora? Meses hasta años y necesitamos paciencia para seguir amando, seguir aconsejando, seguir enseñando, porque requiere paciencia. También en todo lo que vemos en la evangelización. Quizás eso de compartir las buenas nuevas. Quizás tú llevas años orando por alguien, un ser querido. Llevas años orando por esa persona y ¿cuál es la tentación? No, ya le hablé, ya oré y ya voy a dejar esto. En vez de perseverar, como vimos aquí con el agricultor, como vimos con los profetas, como vimos con Job, perseverar en eso porque requiere paciencia. Ahora, hay personas que me han dicho, no, pastor, yo no oro por paciencia porque si oro así el Señor me va a enviar pruebas. Pero qué error, ¿verdad? Siempre hay pruebas y tenemos que orar para que Dios nos ayude en medio de ellas ver la venida de Cristo o con ojos de fe, ¿cierto? Entonces la pregunta sería si estamos preparados para su venida. ¿Lo has recibido para estar esperándolo con ansias? Y si lo hemos recibido, ¿cómo estamos perseverando en paciencia con esas dificultades, con esas cosas que nos cuestan? Entonces vamos a orar y pedirle a Dios eso. Y quería preguntarle si, podemos cerrar los ojos, pero quizás Dios ha obrado en su corazón esta mañana y usted dice, no, yo veo que necesito paciencia para una situación específica. Y si es su caso, si quieren levantar la mano, voy a orar por ustedes, los que quieren orar por algo especial. El Señor lo tiene en mente, los que quieren levantar la mano para orar por ustedes. Amén. Oremos. Padre, es una bendición muy grande entrar a tu presencia y recordar, Padre, quién eres tú, el Dios misericordioso, el Dios compasivo. Padre, vemos en tu palabra tantos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron, Padre, y los contamos como personas bienaventuradas, Padre, como benditas, porque siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero, Padre, quiero orar por nuestros hermanos que han levantado la mano esta mañana, Padre, que están esperando algo, que están luchando en un proceso, Padre, que están esperando tu respuesta, las lluvias tempranas y tardías, Padre, y oramos que tú les des, Padre, paciencia, que tú les des gozo en medio de la dificultad, Padre, para hacerlo como tú quieres y no como queremos nosotros, Padre. Ayúdales, ministra a su necesidad, Padre, en lo más profundo de su corazón, Padre, para que puedan ver
que tú sigues siendo compasivo y misericordioso. Padre, que tú tienes un fin glorioso para tus hijos, porque finalmente estaremos contigo y con tu Hijo eternamente, gozando de tu presencia, Padre, y gozando de la unión eterna con nuestro Señor Jesús. Y te damos gracias por eso. Padre, fortalécenos en nuestra fe, ayúdanos a andar con fe, porque tú eres el Dios que cumple todas sus promesas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias también por la Santa Cena que podemos celebrar en ese momento. Amén.